Quiero rogarle, mis amados hermanos, que busquemos el pasaje que vamos a estar desarrollando principalmente esta mañana. Vamos a estar centrándonos en dos versículos. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 13 y a los versículos 5 y 6. No sé si usted ha leído esos versículos, posiblemente algunos de nosotros lo hemos leído, pero no sé qué tanto hemos puesto atención en lo que el apóstol Pablo le dice ahí a los hermanos de Corinto. Bueno, en todo caso, nos vamos a ocupar esta mañana de analizar estos dos versículos y de ver qué es lo que el apóstol Pablo quiso decirle por el Espíritu Santo a los hermanos de Corinto y qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos con este pasaje esta mañana. Dice así, dice la Escritura, dice versículo 5: examinaos a vosotros mismos, si que, a ver. Ok, yo voy a volver a leer hasta que todos leamos. Sí, ustedes saben, hermanos. Yo les he dicho, hermanos, traigan la Biblia física, traigan la Biblia digital, si no la tienen física o si no por alguna razón no la traen, traigan la Biblia digital, física, y acostumbrémonos a buscar. Ustedes se acuerdan que al principio poníamos los textos ahí, y yo le dije a los hermanos, por favor no volvamos a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta que ya ni buscábamos. Y eso le decía yo a una persona un día de estos, a un discípulo nuevo, a una persona que estoy empezando a discipular, y yo le dije, ¿sabe qué? Le digo, él me dijo, traje la Biblia, yo no sé si había que traerla. Y yo le dije, claro que sí, porque lo que vamos a estudiar es la Biblia. Y además, cada vez que usted busca un pasaje, usted se entrena a poder saber dónde está cada libro, cada capítulo, cada versículo, en fin, a dónde es que está cada escritura que vamos aprendiendo. Entonces, es parte de, hermanos, de unidad, y es parte también de aprendizaje, entrenamiento. Si no lo ha buscado, búsquelo y lea con nosotros. Examinaos a vosotros mismos, si qué, si estáis en la fe. Qué raro este pasaje, qué raro estas palabras de Pablo. ¿Cómo examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe? Probaos a vosotros mismos. Y vea lo que pregunta Pablo: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que ¿qué? De que estéis reprobados? Vuelvo a leer la pregunta con ustedes. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Verso 6: mas seguro que conocéis que nosotros no estamos reprobados. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo les he rogado, bueno, y en su momento lo voy a hacer también a los hermanos, que cuando leamos la escritura aquí adelante, leamos preferiblemente la versión Reina Valera. No porque esa sea la única, sino porque es que la mayoría esa es la versión que tenemos. Y a veces cuando leemos otra versión sin haber leído la Reina Valera, yo veo que los hermanos se quedan así como tirando líneas, porque parece como que están leyendo otra cosa. Y es lo mismo que estamos leyendo, solamente que dicho en otras palabras. Entonces vamos a leerlo en otras palabras, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente. Vea lo que dice el apóstol Pablo, y creo que al leerlo en otra versión se nos hace un poco más fácil entender lo que estas palabras significan. Examínense, dice, para saber si su fe es genuina. Oye, en la Reina Valera dice, examínense para ver si estáis en la fe. ¿Qué significa eso? En palabras más
en nuestro español. Examínense para ver si su fe es genuina. Probaos a vosotros mismos. Dice, es que me confundí con el otro pasaje de arriba. Dice, pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, escuchen, dice, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Sí? Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. ¿Verdad que es más fácil ahora? Poco más entendible. ¿Qué significa examinaos a ver si estáis en la fe? A ver, significa examínense a ver si su fe es genuina. Esto nos pone entonces ante una realidad. Podría ser que nosotros tengamos una fe genuina y podría ser que nosotros tengamos una fe que es lo contrario a genuino, falso. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Háganse un examen. A ver, pregunto, ¿cuántos de nosotros acostumbramos a hacernos exámenes a nosotros mismos? En cuanto, por ejemplo, en los asuntos de la fe, en los asuntos de la fe cristiana. ¿Sabe que en lo que es, digamos, los procesos de planificación, hay una parte entre los procesos de planificación que, por ejemplo, es la evaluación, ¿cierto? En todo proceso de planificación debe de haber un proceso de evaluación, porque es la evaluación la que nos dice a nosotros si nosotros estamos yendo en la dirección donde se supone que nos hemos propuesto, si estamos cumpliendo a cabalidad o qué cosas tenemos nosotros que mejorar, ¿cierto? Si nosotros nos hacemos un plan a manera de un proceso para llegar a cierto lugar o para llegar a cierto alcance de algo en nuestra vida, deberíamos nosotros de en cuando hacernos una evaluación a ver si estamos yendo por el camino correcto, si estamos alcanzando los objetivos. ¿No creen ustedes? Suena lógico, suena, ¿verdad? O sea, racional hacer eso. Bueno, yo sé que los que estamos aquí, que nos hemos conocido ya de años, eso se acostumbraba a hacer, ¿se acuerdan? En las reuniones que hacíamos, ¿se acuerdan? Las reuniones que hacíamos con los líderes y con las personas y todo eso, con los equipos de trabajo, hacíamos eso. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Levánteme la mano, ¿quién se acuerda? Hacíamos una evaluación. Bueno, no estoy hablando de ese tipo de evaluación, lo que estoy diciendo es que ahí practicábamos ese principio, el principio de la evaluación, ¿verdad? A ver, planeamos hacer una actividad tal, a ver, ¿salió? ¿No salió? ¿Por qué no salió? A veces nosotros acostumbramos a hacer una evaluación al final de algo. Y ya una evaluación al final de algo resulta ser que salió o no salió, pasó o no pasó la prueba. Pero la evaluación debería de ser ¿cuándo? En el proceso, en el camino. Porque es lo que nos puede ayudar a nosotros a enderezar el camino. Y poder decir, mira, nosotros, vamos a ver, queremos llegar a alcanzar esto, pero en la forma en que estamos caminando, no vamos en esa dirección. No estamos cumpliendo los propósitos para llegar a esa dirección. Aplicado esto, hermanos, a la vida cristiana, esto es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos que deben de hacer. Que ellos deben de hacer un alto en el camino
escuche bien, un alto en el camino, y evaluar en base a qué. Ahora vamos a ver al menos dos cosas en las que Pablo dice que les puede ayudar a los hermanos a saber si la fe que tienen es genuina o es falsa. Porque fíjese que en el caminar de la vida cristiana nosotros podríamos enredarnos y podríamos engañarnos. Es más, yo considero que nosotros deberíamos de hacer constantemente una evaluación a nuestra vida de si nosotros somos quienes decimos que somos, quienes nos hacemos llamar. Porque la vida cristiana o el ser cristiano no es solamente tener un nombre, a lo que se le conoce como denominación, o simplemente autollamarme cristiano, pero la pregunta es si yo estoy siendo cristiano. Porque el asunto con Dios es un asunto de vida, no es un asunto de una filosofía, no es de un concepto simplemente, no es simplemente de un nombre, es de una vivencia, es de si nosotros somos vivencialmente cristianos. Y para saber eso, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que hacer evaluaciones a nuestra vida. Y les voy a decir algo, esa evaluación debería de ser antes de que Dios nos la haga y Dios tome cartas en el asunto. Porque en el proceso la Biblia nos enseña que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, corrige. Y al que toma por hijo, castiga. O sea, hay un momento, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, hay un momento donde si nosotros no hacemos la evaluación, el análisis para corregir, va a llegar un momento donde es Dios el que nos va a hacer la evaluación, y si somos encontrados faltos o no aprobados, Dios entonces nos va a enderezar, hermanos. Y yo creo que debería de ser que nosotros mejor atendamos a la voz de Dios antes de que Dios sea el que nos evalúe. Ejemplo, como a Belsasar. A ver, ¿cuántos han leído la historia de Belsasar, el rey Belsasar? En el libro de Daniel. A ver, ¿cuántos han leído el libro de Daniel? Hay un rey ahí que se llama el rey Belsasar. Ese fue el último rey de los babilonios, ¿sí? Antes que los medo-persas tomaran el poder. ¿Y cuál es el punto ahí? El punto es que mientras Belsasar estaba haciendo totalmente lo contrario a la voluntad de Dios, Dios irrumpió en una de sus fiestas, en una de sus orgías, en una de esas farras que se formaban ahí, y dice que apareció una mano escribiendo en la pared: Mene, mene, tekel, uparsil, lo que significa: has sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Te he puesto en la balanza y no pasas la prueba de mi justicia. ¿Y qué pasó? En esa misma hora, Darío estaba atacando la ciudad de Babilonia, y lo tomaron y lo mataron, y ahí acabó el reino babilonio. Ahora usted dirá: bueno, pastor, yo creo que eso es algo que pasó en el Antiguo Testamento, porque a veces nosotros hacemos una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, y decimos: eso pasaba en el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué fue lo que Dios hizo en el capítulo 6 de Génesis?
una evaluación, un juicio. Y vio Dios que los pensamientos de ellos eran solo de continuo al mal. Y dijo Dios, le pondré final a esto. ¿Y qué dijo Dios? Voy a traer un diluvio sobre la tierra. Voy a exterminar a todo ser sobre la faz de la tierra. Pero dice, pero Dios halló que Noé sí pasaba la prueba, la evaluación. ¿Por qué? Porque Noé era un ser que no era pecador y era perfecto. No, porque era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que temía a Dios. Y esa es la prueba, o esa es lo que hace que una persona pueda pasar la prueba. Y Dios trajo el diluvio. Dios mató a toda persona sobre la faz de la tierra, a todo animal. Dios destruyó todos los seres sobre la faz de la tierra, toda la humanidad del entonces, pero salvó a Noé y a su familia porque halló gracia en él, porque se complació Dios en el corazón de ese hombre. Vino Dios y hace una evaluación a las naciones que vivían en el territorio de Canaán, y Dios encontró que esas naciones no pasaban la prueba porque eran impías, malvadas, y Dios le puso tiempo, y Dios trajo juicio, y Dios trajo a Israel, y Dios juzgó a esas naciones usando a Israel, desposeyéndolas, destruyéndolos, matándolos, sacándolos, etcétera, etcétera. Vamos a Sodoma y Gomorra. Y dice que ahí, ¿cómo era la conducta de los de Sodoma y Gomorra y Zeboín y las otras ciudades? Depravada. Pero dice que había un hombre que se llamaba ahí, ¿cómo se llamaba? El sobrino de Abraham. Y Dios sacó a Lot y a su familia de ese lugar. Y Dios trajo juicio sobre ese lugar, porque esos lugares no pasaron la evaluación de la justicia divina. Y Dios hizo juicio. ¿Sí? Ahora, usted me dirá, pastor, síguese en el Antiguo Testamento, todo eso sucedió solo allá. No, mi hermano, vamos a ver en esta mañana que no. Dios hace juicio en su iglesia. Solo que nosotros hemos perdido la perspectiva de estas cosas. Solo que eso no lo predicamos, eso no lo hablamos, eso no lo estudiamos, eso no lo profundizamos. Porque ¿sabe qué? Porque en nuestra humanidad eso no nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene y qué es lo que se predica hoy hasta la saciedad? Cosas que hay de algunas de esas que son legítimas bíblicamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. La bendición de Dios, la bendición bíblica estoy hablando, no la bendición que a veces predican algunos, ¿verdad? Como un negocio, como un trueque y cosas así, no. Pero ¿por qué Pablo le dice esto a los hermanos de Corinto? Es necesario que nosotros nos pongamos en contexto para que podamos entender por qué Pablo viene de parte del Espíritu Santo a decirle a la iglesia de Corinto que se examinen a ver si su fe es genuina o no es genuina, a ver si pasan el examen divino o no pasan el examen divino. Vamos a ver algunas cosas, mis queridos hermanos, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque no eran cosas buenas, que caracterizaban a la iglesia de Corinto. La primera de ellas es que la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Pablo utiliza una palabra ahí que se ha entendido muy mal, por cierto. Él usa la palabra carnales. He escuchado gente que equivocadamente, creo yo, ha llegado a creer que es que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Tal cosa es una contradicción en sí misma, porque un cristiano, alguien que es hijo de Dios, no puede ser carnal. ¿En qué sentido?
en el sentido de ser una persona carnal, en el sentido de que no ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo es porque no es cristiano, no es regenerado, no es hijo de Dios. Pastor, está en la iglesia, eso no lo hace cristiano. O como aquel viejo dicho, que tal vez usted lo ha oído, que decía, que rezaba así, que nadie es carro por haber nacido en una cochera. Entonces, lo primero que podemos ver, y yo quiero invitarle que usted vaya conmigo a la primera carta de Corintios capítulo 3, verso 1, para que usted y yo podamos ver cómo era en sí el carácter de esta iglesia o de estos hermanos, de estos individuos, ¿sí? Como individuos y como cuerpo, cómo era el carácter de ellos todavía. Era un carácter inmaduro, eso es lo que significa carnal ahí. Carnal no significa una persona que no ha nacido de nuevo y vive en el libertinaje, sino carnal significa una persona inmadura. Vea lo que dice el capítulo 3 y verso 1. De manera que yo, dice Pablo cuando le escribe a los hermanos de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a qué, como a espirituales, sino como a qué. Ahí está, pastor. Hay cristianos espirituales, o sea, hay cristianos espirituales y cristianos carnales. No, pero siga leyendo conmigo para que podamos entender mejor. ¿Qué dice? Ok, ¿quién es un carnal? Aquí en este sentido, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué connotación tienen aquí en este pasaje? Una persona que es niño en Cristo, inmaduro, que no ha entendido una serie de cosas, de principios en su vida, que no los practica todavía, que no vive todavía según algunos principios de la palabra de Dios, porque no le ha sido todavía alumbrado el entendimiento en ese sentido. Siga leyendo conmigo. Os di a beber ¿qué? Obviamente está hablando en un sentido figurado. Está hablando de que la forma en que les tuvo que hablar era una forma suavecita. ¿Por qué? Porque eran como inmaduros. Os di a beber leche, vea la figura, y no vianda. A ver, en la vida, vamos a ver, la vida del ser humano, ¿cuándo es esa etapa que hay que darle leche y no vianda? En los primeros meses de la vida del ser humano, porque ¿qué pasa si a un niño de 2 días de nacido usted le da un pedazo de carne? Lo mata, su cuerpo no tiene todavía su digestión, su cuerpo no tiene la capacidad para digerir un pedazo de carne, lo mata, ¿sí? Lo mata, queriendo hacer algo bien bueno, lo va a matar. Bueno, Pablo dice, mire, yo a ustedes, hermanos, la verdad es que no les pude hablar como si ustedes tuvieran una madurez en Cristo, que entienden. Pregunto, ¿cuántos se ofenden cuando escuchan una predicación como esta? Y en lugar de arrepentirse y decir, si es cierto, yo soy un inmaduro, yo no he madurado en la fe, en lugar de madurar, en lugar de tomar y hacerse un autoexamen, se enoja y repele. Bueno, ahí eso dependerá de si somos maduros o somos inmaduros. Dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, ¿qué es vianda? Comida sólida. Comida sólida. Dice, porque aún que no erais capaces. Escuche, es que está hablando Pablo de un proceso que tiene bastante tiempo ya. Imagínense que Pablo ahora en este capítulo 13 de segunda de Corintios, Pablo está hablando de ir la tercera vez. O sea, ya estos hermanitos
No es que era ayer que habían creído en el Señor, ya tenían rato. Pero ¿cuál era la realidad que tenían espiritual? Que eran como inmaduros, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, cambia esa palabra si se le complica un poco y ponga inmaduro, porque aún sois inmaduros. A ver, ¿cuál es la base del análisis que Pablo hace de estos hermanos para decir que son inmaduros? Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos. ¿Qué son celos? Qué bonito que canta Casey. Oiga, yo deseara cantar como Casey. Uy, por eso me cae mal. Y de feria ella como que se la cree. Y ya empieza, perdón, Caseycita, eso es nada más supuesto, nada más es para poner un ejemplo. Y es que la Caseycita cuando pasa se la cree. Y es que hasta la forma en que coge el micrófono y todo, ¿verdad? Se la cree. Esos son celos. Es cuando yo, en lugar de poder exclamar y decir gloria sea al Señor por esa voz que le ha dado a esta chiquita, gloria sea al Señor por ese don que Dios le ha dado a mi hermano Brian, ahí en los controles y con todo lo que él sabe hacer. Gloria a Dios por ese talento que Dios le ha dado a mi hermano, a mi hermana para hacer tal cosa. Pero ¿sabe qué son los celos? ¿Sabe qué son los celos? No alegrarse. Revísese, porque si usted ve a alguien sirviendo, predicando, enseñando, cantando, haciendo lo que sea, siendo ungir, y usted no siente alegría, usted no siente gozo, usted siente ahí hay algún estorbo allá adentro, revísese, porque usted lo que tiene son celos de esa persona y de ese ministerio y de ese llamado y de esa gracia que Dios le ha dado a esa persona. Y sigue diciendo, hay contiendas y disensiones. Las contiendas, ¿sabe qué es? Es cuando tenemos una diferencia. Pero las disensiones es cuando nos dividimos por esas contiendas. La contienda es cuando tenemos un encontronazo y algo que nos ofendimos y que no nos gustó y toda la cosa. Esos son contiendas. Pero disensiones, ¿sabe qué es? Es cuando empezamos a caminar separados y ya en resentimiento y ya en odio y ya en celos y en todo eso. Y sigue diciendo Pablo, y andáis como que, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Como hombre significa según la naturaleza caída. O sea, se están comportando algunos de ustedes y en algunas cosas como si ustedes no hubiesen nacido de nuevo. Pero no es que Pablo está diciendo un enfático, ustedes no han nacido de nuevo. Es que todavía tienen algunas cosas de gente que no ha nacido de nuevo. Entonces, lo primero que encontramos, la primera razón por la que Pablo está diciendo que se hagan una prueba a ver si su fe es genuina, es porque en la iglesia de Corinto habían algunos hermanos que eran tan inmaduros, que estaban llenos de celos, de contiendas y de disensiones. Y eso los llevaba en algunas áreas de su vida a vivir como si no hubieran sido regenerados por el Espíritu Santo. Otra cosa que había en esta iglesia de Corinto, ¿sabe qué era? Pecados sexuales. ¿Cómo? Sí, pecados sexuales. E incluso narra claramente el apóstol Pablo en esta carta que había un pecado de incesto. ¿Saben lo que es eso, incesto? Es cuando hay una relación sexual entre parientes, entre familia. En este caso,
en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, y en el verso 1, ahorita lo vamos a leer, se ve claramente lo que dice el apóstol Pablo, que había un hermano en la iglesia que estaba viviendo sexualmente unido a su madrastra, a la esposa de su padre. Y lea conmigo, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros ¿qué? ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales inmorales, fuera del orden divino. Y tal fornicación, escuchen bien, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene ¿qué? La mujer de su padre. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué es lo que todavía pone en evidencia la inmadurez de esta iglesia? Que esta iglesia no había hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer esa iglesia? Lea conmigo el verso 2. Y vosotros estáis ¿cómo? Envanecidos. ¿Sabe lo que eso significa? Han perdido la esencia de lo que ustedes son. No se están comportando como lo que son, como iglesia. No pueden permitir ustedes que alguien viva en medio de ustedes de esa manera, sin que ustedes hagan lo que les corresponde hacer. Y vea lo que pregunta Pablo y dice: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese qué? A ver, quiero escuchar que usted lo lea ahí y lo diga fuerte. Quitado. Para que fuere quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, ¿qué es lo que la iglesia del Señor tenía que hacer? De acuerdo al orden bíblico de Jesús y apostólico, se tenía que reunir en una reunión como esta, y a ese fornicario que no se quería arrepentir, tenían que pararlo ahí y decir: fulano de tal, la iglesia de Corinto denuncia su pecado. Estamos en desacuerdo como cuerpo de Cristo de que usted viva así y no se arrepienta. ¿Se arrepiente usted, amado hermano, de vivir de esta manera? Y si esta persona dijera no, pues no puede ser parte de esta comunidad de esta manera. No así. Os he escrito, dice el apóstol Pablo, para que no juntéis con ninguno, escuche bien, que llamándose cristiano sea fornicario o avaro. No hablo de los fornicarios y de los avaros de fuera del mundo, o sea, en el mundo. Hablo de los que dicen ser cristianos y viven así dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a cualquier persona, Pablo está diciendo que a cualquier persona que cae en un pecado de fornicación hay que pararlo al frente y hay que expulsarlo. No es eso, mi querido hermano. Lo que está diciendo es que esta persona no se había querido arrepentir, ni la iglesia había hecho nada. Culto venía, culto iba, hermanos, y este fornicario estaba en medio de ellos, fornicando y a la vez levantando las manos y participando del culto en un revoltijo, hermanos. Y lamentablemente, déjeme decirle algo, no sé cómo le suena esto, tal vez usted está así como ahorita, como ¿qué es esto? Nunca había leído eso. No, lo que ha pasado es que la iglesia del Señor se ha olvidado de que no solo tiene autoridad, sino una responsabilidad de disciplina para los miembros del cuerpo de Cristo. Que dice la palabra de Dios
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero tiene que haber arrepentimiento, hermanos. Porque si no hay arrepentimiento, Pablo está diciendo lo que tiene que haber es ¿qué? Expulsión. Expulsión. Porque sabe que el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Si Dios dijo allá en el Antiguo Testamento, dijo, van a ir a tal ciudad, van a ir a tal lado, y van a ir y van a destruir todo y no se van a dejar nada, porque todo lo que está ahí es maldito. Y ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Y qué pasó? Pero uno llamado Acán, ¿qué hizo? Incumplió, violentó el mandato divino. Ajá. ¿Y qué hizo? Vio un manto babilónico, vio unos lingotes de oro y dijo, no hombre, ¿cómo se le ocurre que eso lo vamos a destruir? Jamás. Y se lo echó donde pudo y se lo llevó y lo metió debajo de la tienda y ahí lo guardó. Y luego Israel fue de nuevo y Dios lo abandonó y Dios dijo, así yo no camino con ustedes. Si violentan mi ley y mi nombre de esa manera, yo no voy con ustedes. Israel fue vencido y vino de nuevo Moisés delante de Dios y dijo, Señor, ¿por qué nos haces esto? Dijo, es que alguien ha pecado, es que alguien ha incumplido mi mandamiento. Ustedes conocen la historia, no se las voy a contar todo. Lo que quiero nada más es que usted y yo veamos que ese es el carácter de Dios y el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Solo que nosotros, no sé si es que nos hemos cuenteado o nos han cuenteado de que el carácter de Dios cambió. Bueno, si Dios cambió, Dios no es Dios entonces. Que Dios no cambia. No era que antes estaba equivocado y ahora está en la verdad. Usted oyó los escépticos. Qué tristeza oír a ese tipo de personas escépticas cuando dicen que no pueden creer en el Dios del Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente a la persona de Cristo. Que el Dios del Antiguo Testamento era sanguinario, déspota, que se alegraba en destruir y matar a las personas, pero que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es amoroso a la mujer adúltera, no dejó que la mataran, la masacraran a pedradas, sino que, por Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando, hermanos? Y ¿sabe qué? La iglesia de Corinto entonces había estado siendo negligente. A ver, ¿cuántos han leído este pasaje? Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. No estamos en una clase de hermenéutica ni algo así, pero se ha interpretado ese pasaje malísimo. Porque sabe que ese pasaje está en un contexto de disciplina en la iglesia. ¿Sabe lo que eso significa? Todo lo que ustedes como iglesia desaprueben de una conducta pecaminosa de un miembro, en el cielo es desaprobada también. Y toda conducta correcta de los miembros de la iglesia, que la iglesia apruebe y perdone y acoja, en el cielo también es perdonado y es acogido. Eso es lo que significa. No es yo desato ese carro y yo, mire hermano, eso no tiene ningún contexto bíblico. No es eso. Es aprobar o desaprobar la conducta de los miembros de la iglesia. Ahora, ¿cuándo es que tiene que haber esa disciplina, incluso esa expulsión? Ya lo dije antes, cuando no hay arrepentimiento, hermanos. ¿Qué dijo Jesús? A ver, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dijo Jesús que había que hacer? Ve tú y él solos. ¿Y qué? Y ponte a cuentas. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que decir, hermano, me heriste, me golpeaste, ve y hazlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma un testigo
y llévatelo y ve y habla de nuevo con él. Hay un proceso ahí, hermanos. Le aconsejo que lea ese pasaje. ¿Sí? Y si no, ve y toma otros 2 testigos más. Y si no, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente ante la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es lo mismo de sáquenlo, excomúlguenlo. No permitan que viva ahí dentro así, de esa manera, en una conducta de adulterio, en una conducta de pecado, en una conducta donde esa persona no se quiere arrepentir. Bueno, no me voy a quedar ahí, no es, la predicación no va. Pero bueno, esta iglesia no estaba haciendo esto. Y Pablo dice, mire, ustedes lo que tienen que hacer es reunirse y en el nombre del Señor es expulsar a ese hombre que no se quiere arrepentir. Lo tienen que expulsar. Ay, no, es que Pablo era muy severo, Pablo. Y no, Pablo era un hombre lleno del amor de Cristo, hermanos. Lo que pasa es que ese es el carácter de Dios, ese es el carácter de Cristo. ¿Sabe qué otra cosa había pasado en la iglesia de Corinto? Que la iglesia de Corinto había rechazado la autoridad apostólica de Pablo. Pero ¿saben qué habían incurrido? Habían aceptado a los falsos apóstoles y a su autoridad humana y abusiva. La iglesia de Corinto, hermanos, fue una de las iglesias que más canas le sacó al apóstol Pablo, hermanos. Porque fue la iglesia que en momentos se comportó de una manera más inmadura, más contraria a lo que habían recibido, a la doctrina, al evangelio que habían recibido. Y estas personas, aquí lo leímos, por eso Pablo dice las palabras siguientes del versículo 6 que usted leyó conmigo. Por eso Pablo dice, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. O sea, si ustedes llegan a comprobar que ustedes están en la fe, su fe genuina, y ustedes son hijos de Dios y Cristo habita en medio de ustedes, eso es lo que va a hacer que ustedes entonces puedan reconocer que nuestra autoridad es genuina. ¿Y sabe por qué Pablo dice eso? Porque la iglesia de Corinto había desconocido al apóstol Pablo como autoridad apostólica. Y habían entrado una serie de falsos apóstoles que se hacían llamar grandes apóstoles del Señor, y lo que eran lobos rapaces, que según leemos en toda la carta, en algún momento esta gente había impuesto la autoridad. Y vaya conmigo para que lea y pueda ver lo que Pablo dice al respecto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1. 11:1, perdón. Vea lo que dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Qué es esto tan raro de Pablo? ¿Sí? Ojalá me toleraseis un poco, dice, de locura. Sí, toleradme. O sea, sopórtenme, acéptenme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, oiga hermanos, oiga, qué serio, pero temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo es que Pablo puede decir esto de estos hermanos? Porque oiga lo que había pasado. Verso 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio en el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. O sea, ustedes se han sometido
a falsos maestros, se han sometido a falso evangelio. Después de que yo me fui, después de que yo los dejé, ustedes han aceptado a esta gente, pero desprecian mi autoridad. Estaban despreciando la autoridad genuina apostólica en el apóstol Pablo, pero estaban reconociendo una falsa autoridad en otros falsos profetas, maestros que no eran realmente genuinos, que no eran verdaderos. ¿Sabe por qué Pablo dice esto? Porque ellos habían conocido al Señor por medio del apóstol Pablo, del ministerio del apóstol Pablo. Si leyéramos un poco más de ese capítulo 13, donde estamos nosotros centrados ahí en ese verso 6 y 7, lea conmigo en el capítulo 13 rápidamente. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y oiga lo que dice Pablo, lo que iba a hacer: por boca de 3 o 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué asunto está hablando Pablo? He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré como indulgente. Voy a ser severo con aquellos que han pecado y no se han arrepentido. Voy a tomar decisiones apostólicas serias, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. O sea, había duda en ellos si Cristo realmente hablaba por Pablo. Había dudas. El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos por él, por el poder de Dios. Y es donde viene el versículo que leímos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, Pablo lo que dice: mire, hermanos, ustedes, ¿cómo es posible que hayan caído en estas cosas? Examínense. Es una llamada de atención vehemente de parte del apóstol. Examínense a ver si realmente la fe de ustedes es genuina, porque me parece que definitivamente ustedes están permitiéndose y permitiendo cosas en la iglesia que van totalmente contrarias al evangelio que han recibido, a la verdad de Dios. Ustedes que han menospreciado la autoridad, dice Pablo, la autoridad apostólica que Dios me ha dado. Ustedes que ahora le dan crédito a esas personas, pero no a mí como apóstol de Cristo. Examínense a ver si están en la fe. Examínense, pruébense a ver si su fe es genuina. Antes de que Pablo luego nos presente, por ejemplo, la quinta cosa o cuarta cosa que ellos estaban haciendo mal, y está en la primera carta, en el capítulo 11 y en el verso 20. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. O sea, lo que ustedes están haciendo, hermanos, no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena. Y vea lo que dice: y uno tiene ¿qué? Hambre, y el otro se embriaga. El otro come y toma en exceso vino, mientras que alguno está con hambre y ni siquiera le dio tiempo de llegar al culto, a la reunión ágape, para comer en comunión. Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y escuche esta pregunta, hermanos, que es vital, es esencial.
o menospreciáis, escuche bien, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Oiga la conducta como era. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, hermanos. En esto no os alabo. Contexto de este pasaje que acabamos de leer. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? La iglesia estaba tan dividida. La iglesia estaba tan dividida que habían partidismos. Vamos a pensar así en este momento aquí, para ilustrarlo. Mesa número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Con quiénes van ustedes, hermanos? La mesa número 1. ¿Cuáles son los candidatos o cuáles son las personas a seguir? Pablo, Pedro, Apolos, Crispo, Cefas, el mismo Pedro. Cefas, Pablo, Apolos, Crispo. ¿A quién le van? La mesa 1 decía: Pablo, Pablo, Pablo. Ese es nuestro héroe, ese es nuestro hermano apóstol de Dios. Pero la mesa 2 decía: Apolos, Pablo. No, hombre. Ese Pablito chiquitillo. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho que hay algunos escritos antiguos de las iglesias de los primeros siglos que más o menos dan un físico, una forma física, una descripción física de Pablo: pequeñito, pelón, y que en su forma de hablar no era autoritario. ¿Y sabe qué? Mis queridos hermanos y hermanas? Eso les daba pie a ellos para menospreciar a Pablo, porque lo veían como inmaduramente. La otra mesa decía: no, ni Pablo ni Apolos, Cefas, Pedro, ese sí es un apóstol de Jesucristo. Cierto, lo negó y todo, pero él sí es un apóstol del Señor. Y así sucesivamente, hermanos. Había un partidismo terrible, estaban divididos. Claro, cuando llegaban a la cena del Señor, los cristianos del primer siglo celebraban algo que se llamaban las fiestas ágapes. Eran las reuniones de los cristianos. Por eso es que yo creo tanto en la comunión, porque así era la iglesia del primer siglo. Practicaba constantemente la comunión. Pero vean ustedes que el estar juntos no significa estar en unidad, porque todos los hermanos llegaban al culto, pero ¿cómo llegaban? Divididos. Aquellos estaban diciendo Pablo, aquellos Pedro, aquellos no sé cuánto, y aquellos, los de la mesa 1, no se llevaban con la mesa 5 y estaban en guerra, y se manifestaba la hora de que celebraban la cena del Señor, porque ni siquiera se esperaban. Los que tenían más plata, ¿sabe qué? Y podían llevar más, ¿saben qué hacían? Se lo comían todo. No compartían con los demás, con los hermanos pobres, con los que tenían poquito. Ellos no le daban, no, ellos se lo comían todo y hasta se emborrachaban en pleno culto, porque se tomaban todo el vino, porque yo a aquel no le doy porque me cae mal. Cuidado, hermanos, cuidado, somos así, porque eso lo que único que dice es que nosotros no estamos en comunión con el cuerpo de Cristo y estamos menospreciando el cuerpo de Cristo. Y menospreciar el cuerpo de Cristo, hermanos, nos puede llevar, si no nos hacemos el análisis, si nuestra fe es genuina o no es genuina, y no nos hacemos el análisis y no nos corregimos. ¿Sabe qué pasó en la iglesia de Corinto? Que Dios hizo juicio. Y el juicio se vio reflejado en que muchos hermanos de la iglesia, y dice muchos, estaban enfermos.
vinieron enfermedades sobre algunos cristianos de la iglesia de Corinto y sobre muchos la muerte. Así es que, hermanos amados, Pablo dice: examinaos si es la fe de ustedes es genuina. Cuando la fe es genuina, no quiere decir que no podamos caer en un pecado. Y aclaro, no es licencia. Estoy hablando de una realidad por la condición que todavía tenemos. Aclaro, por las dudas. Alguien dice: no, este pastor dice que todos pecamos y entonces hagámonos una piña aquí todos pecadores y andemos como sea. No estoy diciendo, es todo lo contrario. No, si andamos realmente en la fe, si nuestra fe es genuina, podríamos tener una diferencia con algún hermano de la iglesia. Como humanos que somos, todavía imperfectos. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Si nuestra fe es genuina, y eso la pone en evidencia, es cómo yo soluciono el conflicto con mi hermano. ¿Cómo lo soluciono? Pablo está diciendo: si su fe es genuina, usted se va a reconciliar, usted va a pedir perdón, usted va a confesar su pecado, usted va a hacer aquello conforme al carácter de Cristo. Pero si no, si su actitud es diferente a esa, el examen dice reprobado. Pero si usted tiene la poquito de humildad, para no describirnos como humildes, porque realmente el único que es enteramente humilde se llama Cristo, pero que tenemos que ir hacia la humildad, caminando e imitándolo a Él. Entonces Pablo lo que está diciendo es, y quiero que vayamos al último pasaje para ir terminando, mis amados hermanos, y está ahí mismo en la primera carta, capítulo 11, versículo 19. Porque aquí Pablo nos hace entender que estas cosas sucedían para que se pusiera en evidencia quiénes eran genuinos en la fe y quiénes no. Porque es preciso, oiga usted las palabras, es preciso. ¿Qué es preciso? No, perdón. ¿Qué significa la palabra preciso? Necesario. Es necesario que ¿qué? Que entre vosotros haya ¿cómo? Disensiones. Oiga, ¿qué es esto tan raro? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En contexto, en todo el contexto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que yo estoy diciendo. El aprobado, ¿qué hace? Pide perdón. El que tiene la fe genuina pide perdón. El que tiene la fe genuina busca la reconciliación, es pacificador. No tiene la metralleta, no tiene el cañón puesto así para acribillar, martillar en contra del hermano. No. El que tiene la fe genuina, ese que es pacificador. Ese va y busca la reconciliación. El que tiene la fe genuina, en el contexto, reconoce la autoridad de Cristo en su vida y reconoce la autoridad delegada. Y no estoy hablando de autoridad abusiva, no estoy hablando de autoridad impuesta, no estoy hablando de autoridad que se enseñorea a los demás. Estoy hablando simplemente de la autoridad que Cristo ha delegado en la iglesia. Autoridad que no se impone. Autoridad que se ejerce a través del servicio a los demás. De eso es lo que estoy hablando. Hay dos cosas aquí que hemos visto esta mañana que ponen de manifiesto si nuestra fe
es genuina o no es genuina? Una, ¿cómo manejo los conflictos? ¿Cómo resuelvo los conflictos? Si lo hago según el carácter de Cristo o lo hago según los deseos de mi carne. Usted puede decir, este pastorcito a mí, miras que a mí este pastor no me cae muy bien. Bueno, hermano, eso pasa. Eso pasa. Por nuestra imperfección eso pasa. La pregunta que yo le haría es, bueno, yo no le voy a decir que le tengo que caer bien. No le voy a exigir. No soy nadie para exigir ni eso ni ninguna cosa. Yo solamente le voy a decir, ¿y qué decisión vas a tomar con respecto a mí, quien te caigo mal? ¿Cómo me vas a tratar? ¿Cómo vas a resolver esta situación entre usted y yo? ¿Cómo la vas a hacer? ¿De acuerdo al carácter de Cristo o de acuerdo a tus deseos carnales? Eso pone en evidencia si la fe es genuina o no es genuina. El que tiene una fe genuina, hermanos, es pacificador. Ya lo dije, eso dijo Jesús. ¿A dónde? En las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Bienaventuranzas, monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores. O sea, en el reino de Dios, la conducta tiene que ser ¿cómo? Pacificadora. Estoy dispuesto a pasar el agravio, la ofensa por alto, con tal de que la relación con mi hermano se arregle, ¿o no? Esas son las cosas que ponen de manifiesto nuestra fe, si es genuina o no es genuina. ¿Estamos dispuestos a aceptar la autoridad de Cristo y su autoridad delegada? ¿O yo vengo aquí, yo soy parte de esta iglesia, pero yo no me someto a ninguna autoridad de nadie? Eso es lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto. Esa era la tercera vez que Pablo había tenido que ir. La primera fue porque Dios lo llevó para llevar el evangelio y para instaurar o para levantar la iglesia en Corinto. Pero la segunda y la tercera era por cuestiones de indisciplina, por cuestiones de pecado. La próxima semana, mis amados hermanos, vamos a ver otra prueba de si nuestra fe es genuina o no es genuina. La próxima semana vamos a hablar del ministerio. La próxima semana vamos a hablar del servicio a Dios. Hablábamos ayer, y con esto ya termino, que lamentablemente hablábamos los hermanos que estábamos en ayuno y oración ayer, que creo yo que a veces algunos cristianos hemos tomado la vida cristiana como algo cargoso, como algo que es más que difícil, imposible, y no disfrutamos la vida cristiana porque vivimos quejándonos. Ay, qué dura que es la vida cristiana, qué duro que es ser cristiano, qué duro que es perdonar, qué duro que es no gritar, qué duro que es, qué duro. Es duro cuando nuestra fe no es genuina. Qué duro que es servirle a los demás. Qué duro que es desprenderme de las cosas mías para utilizar tiempo para servir a otros. Es duro cuando mi fe no es genuina. Cuando mi fe es genuina, hermanos, eso es parte de. Porque entonces mi gratitud hacia Dios es tal que no puedo hacer otra cosa que responderle a su gracia, a su misericordia, sirviéndole por amor, por gratitud. La próxima semana vamos a hablar, porque vamos a volver al Evangelio de Mateo, y vamos a hablar en el capítulo 14. Es más, le invito para que usted se lo lean esta semana, antes de que venga el domingo.
capítulo 14 habla de parte del ministerio y de la muerte, del deceso o de la finalización del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue así de pequeñito, hermanos, en tiempo, pero en objetivo, en propósito de Dios, fue tal que el Señor dijo que no había nacido un hombre de mujer, ni nacería un profeta como Juan el Bautista, por lo que Dios lo usó para hacer. Vamos a hablar del ministerio la otra semana. Yo espero que usted no se me ausente la otra semana, hermanos, y diga, como ya sé de lo que van a hablar, mejor ni me arrimo. Yo espero que no, porque si nuestra fe es genuina, yo quiero escuchar, y yo quiero evaluarme, y yo quiero corregir. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los hermanos de Corinto. Cuando hay una fe genuina, se analiza, se reconoce y se rectifica. Amén. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas. Mi hermana Nayo.